gusto en saludarlos, mis niños hermosos. Espero que estén disfrutando de estas ricas vacaciones de fin de año. Aprovechen bien el tiempo. Ayuden a la mamita en los oficios de la casa. Tengan en cuenta que ella se tuvo que esforzar mucho durante todo el año para ayudarlos a ustedes en todo lo relacionado a sus estudios. Es hora de recompensarla ayudándola en todo para que ella pueda descansar y tomar nuevas fuerzas para el próximo año escolar. Los invito, mis niños, para que dispongan sus corazones a escuchar el mensaje de hoy, que es de grande bendición para todos. No olviden estar leyendo cada día una porción de la Biblia y espero que estén juiciositos memorizando los versículos que les deja en cada clase su profesora Isabel. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, pero primero oremos y démosle gracias a Dios por todo. Padre precioso y maravilloso, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tenernos aquí reunidos estudiando tu preciosa palabra. Te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos a diario y te rogamos, Señor, que nos guardes para no caer en tentación y que nos libres de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Repasemos la clase anterior. Con la profesora Janet estudiaron la pregunta número 43 que dice: ¿con quién hizo Dios Padre la alianza de gracia? Respuesta: con Cristo, su Hijo eterno. También les explicó la profesora Janet que Dios hizo dos alianzas. Una de obras con Adán, que consistía en la obediencia perfecta a la ley de Dios, y si no la cumplimos, recibiremos como castigo la condenación eterna. Y la otra con Jesús, y a esa alianza se le llama alianza de gracia, es decir, que recibiremos un regalo que no merecemos, y en esa alianza de gracia nuestro pecado puede ser perdonado, no por nuestra justicia, sino por la muerte de Cristo en la cruz, ya que con su muerte Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Para hoy nos corresponde la pregunta número 44 que dice: ¿a quiénes presentó Dios la alianza de gracia? Respuesta: a su pueblo elegido. Vamos a leer Efesios 1, 4, 5. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Esta carta del apóstol Pablo a los Efesios nos enseña que desde antes de crear el mundo, Dios ya tenía un propósito con respecto a la humanidad, y era que entre todas las personas que Él creó, escogió a unas personas para Él, y por amor a esas personas, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para adoptarlas como si fueran sus propios hijos, y esas personas que Él eligió vivieran sin pecado. Por eso, mis niños, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra y empezó a predicar el Evangelio, muchas personas lo escucharon, pero solo unas pocas personas creyeron en Él y lo recibieron. ¿Quiénes serían esas personas que cuando escucharon al Señor Jesús creyeron y lo recibieron? Los que había elegido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Juan 1 del 10 al 13. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron.
pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto que nos enseña hoy el apóstol Juan aquí en esta carta es lo mismo que habíamos estudiado en días pasados en el libro de Ezequiel 36, 26, 27. Y era sobre el nacimiento de nuevo. ¿Recuerdan? Cuando estudiamos en la pregunta número 38, que si una persona con una naturaleza pecaminosa podía entrar al cielo, y aprendimos que no, que para prepararnos para entrar al cielo se necesita una mudanza de corazones, y que esa mudanza de corazones solamente la puede hacer Dios, y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando las personas que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueran sus hijos y escucharon el mensaje de Jesús, el Espíritu Santo inmediatamente les mudó el corazón, es decir, les quitó el corazón de piedra y les dio un corazón de carne, y a ese acto se le llama regeneración o nuevo nacimiento. Entonces, ¿de dónde proviene ese nuevo nacimiento? De Dios, y se lo da a las personas que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué las eligió? Para salvarlas de sus pecados por medio de su Hijo Jesucristo, como les enseñó la profesora Janet, que Dios hizo una alianza de gracia con Jesucristo. Y esa alianza de gracia es un regalo de Dios para su pueblo elegido. Ese regalo es la salvación eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias a la muerte del Señor Jesús en la cruz, es que nosotros podemos ser salvos. Nosotros somos parte de ese pueblo elegido de Dios. Y pregunto, ¿qué hicimos nosotros para que Dios nos diera el regalo de la salvación? Nada. Nosotros, por nuestros pecados, merecemos la condenación eterna. Pero a Dios le plació escogernos desde antes de la fundación del mundo y darnos un regalo que no merecíamos, y a ese regalo se le llama gracia. Así que podemos decir que somos salvos por gracia. Leamos 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Para qué fuimos llamados o escogidos por Dios? Para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo, quien fue el que con su muerte pagó por nuestros pecados y nos dio la salvación. ¿Y cómo podemos tener comunión con su Hijo Jesucristo? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración y a través de la obediencia a sus mandamientos. Leamos 2 de Tesalonicenses 2, 13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les está enseñando a los de la iglesia de Tesalónica que ellos fueron escogidos para salvación desde el principio, por medio de la fe en Jesucristo. Y así es, mis niños. La iglesia de Dios somos escogidos para salvación desde el principio, es decir, desde antes de la fundación del mundo. Y esto es obra del Espíritu Santo, por medio del Evangelio
y la fe en el Señor Jesús, de que gracias a Él tenemos vida eterna. Leamos Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios nos enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Jesucristo es el Salvador del pueblo elegido por Dios desde antes de fundar el mundo y no hay otro Salvador. Repasemos la enseñanza. La pregunta número 44 dice: ¿a quiénes presentó Cristo la alianza de gracia? Respuesta: a su pueblo elegido. También aprendimos que desde antes de fundar el mundo, Dios nos escogió como sus hijos y que por amor a su pueblo escogido, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Oremos. Soberano Señor, nos presentamos delante de ti muy agradecidos por estar siempre con nosotros, guiándonos y enseñándonos a través de tu palabra. Gracias por ayudarnos a retenerla y guardarla en nuestro corazón. Gracias por salvarnos de nuestros pecados y por darnos vida eterna. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana. Ahí viene la profesora Isabel. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Juan 6:37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí y jamás los rechazaré. Vamos a mirar las preguntas para hoy. La primera pregunta es: ¿a quiénes presentó Dios la alianza de gracia? ¿A quiénes presentó Dios la alianza de gracia? La segunda pregunta es: ¿qué hicimos nosotros para que Dios nos salvara? ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos salvara? Y la tercera pregunta es para que escojan alguna de las dos opciones. La pregunta es: ¿Dios nos escogió para salvación? A, desde que empezamos a asistir a la iglesia, o B, desde antes de la fundación del mundo. Bueno niños, esas fueron las preguntas de hoy. Estaré esperando sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao.